Hola muchachos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Vamos a comenzar con la clase de filosofía, el bloque 3, la filosofía moderna y algunas posturas filosóficas contrarias al proyecto moderno, con el tema el problema del conocimiento, racionalismo, Descartes, empirismo, Locke y Hume, criticismo de Kant e idealismo alemán con Hegel. Primeramente hay que establecer que desde hace tiempo existía una pequeña batalla entre los racionalistas con los empiristas, aunque si bien no se llamaban como tal de esa manera, ha estado el dilema si el ser humano conoce directamente por los sentidos o en base a su razón. Vamos a definir primero qué es el racionalismo. El racionalismo es una postura filosófica que defiende que la razón es independiente de la experiencia y nos habla de las ideas innatas. Estas se refieren a aquellas con las que nace el ser humano. Tenemos a Platón que nos habla de dos mundos, que es el mundo de las ideas y el mundo terrenal. Según él, nosotros tenemos esa reminiscencia de lo que vemos en el mundo de las ideas, en ese mundo perfecto, que queremos traerlo a nuestra realidad. Esto hablaría un poquito de esas ideas innatas, algo que ya tenemos en la mente y es cuestión solamente de recordarlo, algo que ya está y que además son verdaderas, y estas van a dar origen al conocimiento, pues este procede de la razón y no de la experiencia sensible. Por tanto, la realidad no depende de los sentidos, sino de la racionalización. ¿Por qué se da esto? Porque para los racionalistas los sentidos engañan. Esto lo podemos ver un poquito en lo que nos decía Parménides. Si recuerdan el nous y el doxa, donde el nous precisamente es la razón y el doxa son los sentidos. Estos nos van a engañar, porque a lo mejor para mí hay una cosa que puede saber muy dulce y para otra persona no es así, o el picante, algo pica mucho. Por ejemplo, en los extranjeros que no están acostumbrados al tipo de picante que usamos en México, le decimos que no pica, pero para ellos es extremadamente picante. Si alguien es daltónico, no va a poder percibir los colores como nosotros los percibimos y por tanto va a ver el mundo, va a ver esa realidad de manera diferente a la de los demás. El método que usan los racionalistas es el método deductivo y uno de los mayores representantes es René Descartes, el cual vamos a ver más adelante de manera un poquito más profunda. Y hay una frase que lo distingue muy bien, que es cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces quedamos que el racionalismo basa su realidad en la razón y los sentidos engañan. Confía en el poder de la razón. Disculpen la línea choca. Ve a las matemáticas como modelo del conocimiento y la razón es la que tiene un conocimiento evidente de la realidad, precisamente porque nos da pruebas comprobables. Veamos al principal del racionalismo, René Descartes o Descartes. Si bien su pensamiento es demasiado extenso, nos vamos a basar en puntos específicos, como es la duda metódica. Pero ¿de dónde nace esa duda metódica? Descartes nos dice que para alcanzar la realidad, lo primero que tenemos que hacer es dudar de todo. Pero si hay algo de lo que no podemos dudar, es de que existe algo que duda. Yo llega un momento en el que él dice que incluso el ser humano podría pensar que mientras duerme y lo que sueña es su realidad. Por tanto, debemos de dudar de nuestra existencia material, por decirlo de alguna manera. Ahora, esta duda metódica es universal, es un procedimiento para alcanzar la verdad. Como decía su frase anterior, pienso luego existo. Ese solo pensamiento, esa duda, va a darnos una existencia, ya sea de manera corporal o incorpórea. Mientras dudemos, mientras pensemos, existimos. Y Descartes nos habla de tres sustancias, que es la res cogitans, que es el alma o aquello que piensa, la res extensa, que es el mundo o la sustancia, y la res infinita, que es Dios. El gran
grandes rasgos, esto sería de dónde viene la duda metódica y el por qué primero debemos de pensar para después existir. Existe el método cartesiano, que está constituido por 4 reglas o 4 pasos. En la primera regla, que se llama de la evidencia, nos dice que no debemos admitir nunca como verdadera cualquier cosa sin conocer con evidencia que era verdadera. Esto lo podemos hacer con ayuda de la intuición, que es la captación intelectual inmediata de una idea. Por ejemplo, de manera intuitiva yo puedo decir que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, del punto A al punto B. La distancia más corta va a ser la línea recta. No tengo que racionalizar demasiado esta afirmación. Esto tiene que ver con las ideas innatas. Es algo que, si bien no sabemos o no nos han dicho, lo intuimos, y eso es gracias a nuestra propia racionalidad. Ya que tenemos la evidencia de que algo va a ser real, lo que vamos a hacer es descomponer. Vamos a descomponer toda esa idea en partes pequeñas, en todas sus partes. Digamos que es como arreglar un radio. Para saber por qué está descompuesto, primero tenemos que intuir qué es lo que pudo haber pasado, desarmarlo, checar sus elementos para ver si algo está mal acomodado, si alguna pieza está fallando. Lo siguiente que vamos a hacer es una síntesis, que es reconstruir. Entonces nosotros desarmamos el radio, tenemos aquí todas sus piezas, y lo que vamos a hacer es reconstruir de nuevo todo, y de ahí vamos a la comprobación, que es ensayo y error. Si no funcionó el radio, entonces lo que tenemos que hacer es, tal vez le falló otra cosa, y regresamos a los mismos pasos: evidencia, análisis, síntesis, comprobamos, y así hasta que nos quede. De hecho, eso se hace también en los ensayos. Tenemos una hipótesis, la deconstruimos, la volvemos a construir, la comprobamos si es cierto, si no es cierto, volvemos a empezar. Ese es el método cartesiano. Continuamos con el empirismo, que es una postura filosófica que afirma que las ideas y el conocimiento provienen de la experiencia. La percepción es el fundamento, y nos dicen que no existen las ideas innatas, pues estas se van construyendo con la experiencia. Confían en los sentidos, pues estos son las bases precisamente para esa experiencia. Pero también nos dicen que no es posible conocer la realidad. Como veíamos en el racionalismo, los racionalistas nos dicen que la realidad es posible de conocer gracias a la razón. En cambio, los empiristas dicen que no es posible conocer la realidad. No es que desconfíen de los sentidos. Aquí hay algo bien, y voy a retomar un poquito lo que dice Gorgias, donde nos dice que en primera, pero aunque algo existe, no se podría conocer. ¿Por qué? Precisamente, vámonos con estas dos tesis. Vamos a suponer que yo encuentro o que yo conozco al perrito más lindo del mundo. Y ahí tengo el perrito más lindo del mundo. Y entonces yo se lo quiero mostrar a todo el mundo. Aquí dice que no lo podríamos comunicar, precisamente porque al ser los sentidos particulares y subjetivos, a lo mejor el 90% de las personas a quienes yo les muestre el perrito más lindo del mundo lo van a ver como un perro normal. Entonces, ese conocimiento que yo quiero transmitir, esa realidad que es mía, los demás no la van a poder conocer porque es mi realidad. Por tanto, una realidad general no se va a poder conocer. No es que los sentidos no se engañen, sino que los sentidos de cada uno son diferentes. Por tanto, no se puede conocer una sola realidad o la realidad en general. El empirismo se basa en el método deductivo, que recordemos que va de lo particular a lo general, y su principal exponente es John Locke, y es precisamente a quien vamos a ver en este momento. Al igual que Descartes, abordar su pensamiento no llevaría solo una, sino muchas clases. Entonces vamos a enfocarnos en aspectos puntuales, empezando por las ideas innatas, que recordemos que son aquellas con las que nacemos y que los racionalistas defienden. Va a decir que las ideas innatas no existen. ¿Por qué? Porque las ideas se forman en base a la experiencia, y esta experiencia es dada por los sentidos, y obviamente antes de nacer pues no tenemos sentido, y nos referimos a un nacimiento físico. Sabemos que desde el vientre materno nuestros sentidos empiezan a desarrollar, y es esta experiencia la que nos va a dar conocimiento, no las ideas innatas, sino
esta experiencia. Para él, la idea se puede designar tanto al conocimiento sensible como al intelectual. Existen dos tipos de ideas, que son las simples y las complejas. Las ideas simples son las que nos dan los sentidos, y las complejas se forman al juntar varias ideas simples. Nos habla también de cualidades primarias y secundarias. Las cualidades primarias son las que se pueden observar por varios sentidos, y las secundarias son las que se basan en un solo sentido. Para Locke, el único conocimiento sensible que tiene validez es aquel que conjunta las ideas simples con las cualidades primarias. Unos ejemplos de cualidades primarias serían la figura, extensión, densidad, entre otras, en tanto que las secundarias son color, sabor, sonido, olor y textura. Estas son más subjetivas, por tanto se necesita más de un sentido para poder conocer o identificar figura, extensión, densidad. Tenemos también impenetrabilidad, por eso se les llaman cualidades primarias. Y ya después nos fijamos en las secundarias, que es, digamos, lo más simple que está ligado a las cualidades primarias. Ahora vamos a ir con otro de los principales exponentes del empirismo, que es David Hume. Él también nos habla de que no existen las ideas innatas, puesto que todo lo que llegaremos a saber será gracias a la exposición a las experiencias, como lo decía Locke. Ahora, él nos habla de dos tipos de contenidos mentales. Que son esos pensamientos que se fundamentan en cosas que hemos experimentado a través de los sentidos. Y los siguientes son las ideas, que son copias de las impresiones, pero son más ambiguas y abstractas, al no tener los límites ni los detalles de algo que se corresponde con una sensación. Estas ideas, y perdón la redundancia, es cuando nos queremos hacer idea sobre algo. Por ejemplo, a lo mejor nunca hemos experimentado el saltar del bungee, pero nos queremos hacer la idea de lo que podría ser o de lo que podríamos sentir al estar cayendo sin alguna protección como tal, de aventarnos al vacío. Tal vez nunca tendremos esa impresión de primera mano, pero nos intentamos hacer una idea. Y es precisamente lo malo de las ideas, pues nos dicen muy poco o nada acerca de la realidad, ya que solamente son un tipo de imaginación de lo que podríamos sentir en base a alguna impresión que aún no hemos experimentado. También nos habla de dos tipos de enunciados. Estos son los que nos ayudan a la hora de explicar la realidad. Existen aquellos enunciados demostrativos que, como su nombre lo indica, son demostrables y por tanto pueden llegar a ser válidos. Por ejemplo, 2 más 2 son 4 y lo puedes demostrar. Y los probables, que se refieren a lo que ocurre en un tiempo y espacio determinados. Por ejemplo, si yo digo mañana va a llover o mañana va a llover en Tlaxco, pues no lo sabemos. Es probable, pero no es válido puesto que no puede ser demostrable. Continuamos con el idealismo alemán de Hegel. El idealismo es una teoría filosófica que dice que las ideas son más importantes que el resto de las cosas y que incluso pueden existir de forma independiente. Según los idealistas, los objetos podrían no existir sin alguien que los perciba. De forma más fácil, por ejemplo, si tú estás de espaldas a una mesa, la mesa no va a existir hasta que tú te voltees y la veas. En cuanto tú le des la espalda a la mesa, esta va a dejar de seguir existiendo. El idealismo dice que todo lo real es racional y todo lo racional es real, puesto que lo real es el desarrollo de la idea y la idea es el desarrollo de lo real, y no puede existir uno sin el otro. Hegel también comenta que solo el espíritu es todo lo que es real, y cada espíritu finito es una parte de ese espíritu. Como quien dice, tenemos un gran espíritu, que sería la totalidad, y cada parte o cada espíritu pequeño va a ser parte de toda esa totalidad, de ese gran espíritu. Por tanto, el espíritu absoluto se conoce a sí mismo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros
somos parte de ese espíritu. Si se dan cuenta, esto es un poquito más religioso. Dios está en todos lados, todos somos parte de Dios, es más o menos lo que dice Hegel. Él nos habla de una razón dialéctica. ¿A qué se refiere? A que en el mundo van a existir siempre tesis, antítesis y síntesis. ¿Qué es una tesis? Es una afirmación simple. ¿Qué es una antítesis? Es la negación de la tesis. Y la síntesis unifica la oposición anterior, reunifica, perdón. Él nos dice que en nuestra vida siempre vamos a estar en esta tríada. Siempre vamos a afirmar algo, va a haber alguien que lo va a negar y vamos a intentar hacer una síntesis, llegar a una conclusión sobre estas dos, puesto que toda síntesis se convierte en una tesis que va a tener su antítesis y que va a tener su síntesis. Y comenzamos con una tesis y así nos vamos a ir. Repito, muchachos, estoy tomando los puntos que nos sirven más para el tema que estamos viendo. Realmente el pensamiento hegeliano es bastante complicado, pero de una manera simple y para los objetivos que tenemos en clase, y esto sería lo más conciso que se los puedo explicar. Aquí tenemos un pequeño esquema sobre lo que es el espíritu para Hegel. Él nos habla de un espíritu subjetivo que se convierte en esta conciencia. Es como una evolución de ese espíritu, pues de la conciencia tenemos que llegar a una autoconciencia y esto nos va a ayudar a alcanzar la razón. Gracias a la razón, ese espíritu subjetivo evoluciona a un espíritu objetivo, más centrado y más real. Es aquí donde nos vamos a topar con el derecho, con conceptos como propiedad, contrato, injusticias y agravios. Tendremos ideas sobre moralidad, propósito, responsabilidad, intención, bienestar, bien y conciencia, pero una conciencia más profunda que esta. Podríamos decirlo que esta conciencia nos lleva a conocer y ser conscientes de nuestra propia existencia. Y esta conciencia es más basada en las personas a nuestro alrededor. Recuerden que el comportarnos de manera ética, de manera moral, es para una mejor convivencia con los demás. Y esos demás son la familia, la sociedad y el Estado. Al ser conscientes de todo esto, ¿sí? Ya no solo de nosotros mismos, sino de los demás y nuestro compromiso con ellos, es como vamos a llegar a un espíritu absoluto. Este espíritu absoluto está más enfocado en cuestiones como el arte, belleza, historia del arte, sus formas, la religión como sentimiento y representación, hasta alcanzar la filosofía, que sería el culmen de nuestra trayectoria en la vida, que es culmen, punto más alto. Seguimos entonces con el criticismo kantiano, que Kant, por cierto, también es alemán. En base a la pelea entre racionalismo y empirismo, él la sintetiza. No dice ni todo es racional ni todo es empírico. Para mí hay dos tipos de conocimiento, el de la sensibilidad y el entendimiento. Este proviene de la experiencia a partir de los sentidos, sensibilidad, sentidos, y el entendimiento parte de esos datos que nos dan los sentidos, pero es independiente a ello, porque el conocimiento depende ahora del sujeto, que es quien determina a los objetos. A esto se refiere a que gracias a los sentidos, el sujeto se hace una representación mental del objeto y gracias a esto lo aprende. Si no mal recuerdo, en primer semestre, no sé si ustedes lo recuerden, les comentaba si esta palabra estaba mal escrita, de aprender. En este sentido, lo que hacemos no es solo memorizar, porque regularmente el aprendizaje está ligado a la memorización. Con Kant no, gracias a esa representación lo que vamos a hacer es aprender el objeto, que es hacerlo parte de nosotros, y debido a eso va a ser muy difícil que lo olvidemos. Ya no lo vamos a memorizar para el examen, lo vamos a aprender, lo vamos a hacer parte de nosotros y se va a quedar con nosotros.
y ese sería el verdadero conocimiento. Y ahora vamos a ver el imperativo categórico de Kant, el deber kantiano. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, como estudiantes debemos hacer la tarea, como hijos debemos ayudar a nuestros padres, debemos actuar conforme a lo que nos corresponde dependiendo la edad. En tu trabajo debes ser cumplido, debes ser responsable, todo se basa en esto, debemos, deber, debes. Ahora, hay algo bien importante, él nos habla de un deber, mejor dicho, de un imperativo hipotético y de un imperativo categórico. Tenemos, por ejemplo, ustedes son dueños de una tienda y va un niño a comprar con un billete de 500. Aquí va a haber dos posibilidades. El niño va a comprar algo y le van a dar bien el cambio. Si le dieron el cambio bien al niño por miedo a que los padres reclamen, el imperativo va a ser hipotético porque hay un interés y el interés es el que los papás no vayan a reclamar el cambio. Sin embargo, si ustedes dan el cambio porque deben dar el cambio bien, entonces el imperativo es categórico porque lo están haciendo sin un fin y lo están haciendo por el deber. Esa es la diferencia entre el imperativo hipotético y el imperativo categórico. La finalidad del por qué lo haces. Kant decía que debemos obrar solo según una máxima tal que podamos querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Lo que él dice es que no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti y compórtate como quisieras que se comportaran todos. Y este sería el pensamiento kantiano que vamos a ver en esta clase. Ahora vamos a ver unas pequeñas semejanzas entre empirismo y racionalismo. Ambas se preocupan por el problema del conocimiento, cómo conocemos. La filosofía es en base a la epistemología. Esta epistemología es teoría del conocimiento. Ambas ven a la realidad como una representación mental a la que se llega ya sea por medio de la razón o por medio de los sentidos, y es el sujeto el fundamento del conocimiento, porque somos precisamente nosotros los que nos ponemos a pensar sobre el cómo conocemos. Y otro tema que comparten es la correspondencia entre conocimiento y realidad. Y aquí terminamos los temas de hoy. Cualquier cosa me pueden mandar un WhatsApp de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche. Si quieren podemos hacer una conferencia por Zoom, ya sea de manera individual y grupal, solo me avisan, tanto para los temas como para las actividades que tengan que realizar en base a ellos. Recuerden leer bien las rúbricas, las listas de cotejo. Cuídense mucho, si van a salir usen todas las medidas preventivas. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.